Bienvenidos peperos, hoy hablaremos del combustible. ¿Por qué el combustible sube en el Perú? Primero hay que entender que el precio de nuestro combustible se basa en la subida o bajada del petróleo en el mercado internacional o global. Tenemos tres tipos de petróleo que dominan prácticamente el mercado: la WTI, West Texas Intermediate, que es de Estados Unidos, Brent Blend, que es de Europa, y Dubai Crude, que es de Asia. Estas tres siempre se mantienen en una simetría casi perfecta, es decir, que los precios entre estas no varían mucho y la subida y bajada siempre están en una concordancia. Normalmente para comprar el petróleo se usa un método llamado Future Price, que es el precio futuro o compra anticipada. Ejemplo, hoy te pago $50 por un barril de petróleo, pero con la condición o la cláusula en el contrato de que me lo envíes el próximo mes. Pero ¿qué pasó con el petróleo? Pues simple, los compradores de este no sabían que se avecinaba una pandemia global que traería como consecuencia una cuarentena global, totalitaria. Si nadie salía de sus casas, obviamente nadie usaba sus vehículos, por lo tanto nadie compraba combustible. Esto ocasionó una sobreproducción del petróleo, con compradores que tenían almacenes llenos y encima tenían lotes que llegarían el próximo mes por el método Future Price. Así que los compradores rebajaron los precios para poder rotar el petróleo que tenían almacenado, porque el simple hecho de tener petróleo almacenado cuesta muy caro, lo que conllevó a una crisis económica sobre todo los países exportadores del petróleo, que vendieron a un precio menor de lo que les cuesta la producción. ¿Por qué? Por simple ley de mercado. Existía mucha oferta y no existía demanda. Así que muchos países entraron en una crisis económica que afectó su PBI. Para ese tiempo, abril o mayo del 2020, cuando el COVID estaba en su apogeo, el barril de petróleo de estar entre 50 o 57 dólares el barril llegó a bajar a 12-15 dólares el barril. ¿Y cómo nos afectó esto a nosotros, al pueblo peruano? Pues hay que saber que el Perú gasta 60 millones diarios en importar petróleo para poder satisfacer el consumo local o nacional. Pero no te confundas, no es que el Perú no extraiga petróleo. Tenemos muchas refinerías como esta Lara. Tenemos muchas petroleras en el Perú que producen cerca de 36 millones de barriles anuales de petróleo. Pero aquí hay un detalle: nos cuesta más cara la producción, la extracción de este petróleo crudo que la misma importación. Es por eso que somos un país que en su totalidad nos podemos llamar importadores de petróleo. Entonces, cuando el petróleo cayó en el mercado internacional, esto nos benefició porque podríamos comprar el petróleo a un menor costo, petróleo barato. Pero esto no se vio reflejado en los precios de los combustibles nacionales. Es cierto que bajó el combustible en ese tiempo, pero bajó de un sol a un sol 50, que no es nada comparado con lo que bajó realmente en el mercado internacional. ¿A qué se debe esto? En el Perú existe un monopolio de petroleras y grifos, controlados por Petroperú, que es del Estado, y Repsol, que es del sector privado. Estas empresas, si bien se rigen al precio del mercado internacional de petróleo, le hacen más caso cuando sube que cuando baja. Irónico. Estas empresas, Petroperú y Repsol, controlan más del 85% del mercado. Ahora que estamos en una reactivación económica global, pues es razonable, es obvio que el petróleo suba. Lo que no es justo es tener el combustible más caro o uno de los combustibles más caros de todo el mundo. ¿A qué se debe esto? Pues la mayor razón es que nosotros pagamos un impuesto selectivo al consumo del 53% del impuesto total. Es decir que si, por ejemplo, ahora el combustible está a 15 soles, si le quitamos este impuesto selectivo al consumo que solamente lo pone el Estado para recaudar más para pagar sus deudas, nos podría costar el combustible o la gasolina entre 7 o 8 soles. Es razonable que los transportistas reclamen
por la alza de los precios. Y esto que no estamos hablando de los peajes. Y recuerden que nosotros tenemos refinerías y petroleras en el Perú. Si se les actualiza con tecnología, si se les da una regulación totalitaria para poder dar buena producción, ya no tendríamos que importar, sino nos costaría más barato porque nosotros mismos produciríamos nuestro petróleo. Si te gustó este video y la información que te brindé, dale like, comenta, comparte y suscríbete. Suscribirte es importante. Nos vemos.